Bueno, buenas tardes. Mis saludos al profe Mendoza, a mi querido amigo y presidente de la UNBC, el procesalmente intranquilo Ariel Mantegón, a quien considero mi presidente, ya que él, como nadie sabe, que sigo siendo y seré miembro de la organización. Es un derecho que me gané y disfruté tanto que todo lo que he logrado se lo debo a esta organización y por eso gustosamente daré mi, mis opiniones y intentaré lograr lo que me han pedido. Y un abrazo fraternal a todos los miembros panelistas que intervendrán también y al resto de miembros de la organización que estarán observando, opinando indistintamente en este lindo debate que será fruto finalmente de lo que será lo que es necesario en Cuba, la nueva ley procesal, y la que todos aportaremos de alguna manera un granito de arena. Y sin más dilación voy a intentar ir a las preguntas que me han trasladado. Bueno, desde el punto de vista organizativo, permítanme explicarles que el dueto de los Vladimir nos hemos puesto de acuerdo. Él está en Valencia, yo en el País Vasco, en el norte de España, e intentamos que él haga una intervención más didáctica, una intervención más teórica, y yo intentaré trasladarle mis experiencias aplicando la legislación procesal española en el ejercicio de la abogacía aquí en España y oportunamente intentaré hacer un derecho comparado por los años de ejercicios que también tuve oportunidad en Cuba. Esa experiencia la intentaré trasladar, ya que creo que hay muchas similitudes, y aunque hay momentos de encuentros también de mucha diferencia entre las dos leyes, creo que las dos pretenden encauzar un procedimiento y es interesante desde la filosofía, de las ópticas de cada legislador. Como es lógico, contestando la primera de las preguntas, es necesario para que encauzar este tema que se reconozca primeramente, antes de hablar de un derecho que se pueda perder, que este derecho sea reconocido. Y precisamente es la Constitución española, como hoy lo ha hecho recientemente la Constitución cubana, la que recoge la oportunidad y el derecho de defensa de todos los procesados, encausados o acusados según el nombre que reciba según el cuerpo legal procesal. En la Constitución española son 3 artículos fundamentales donde se abre la oportunidad y se resguarda o se protege este derecho para el ciudadano. Es el artículo 17, el artículo 24 y el artículo 119. El artículo 17 es interesantísimo porque si bien procesalmente y es tema de este debate, intentaremos encauzar o reformar o explicar, por decirlo correctamente, la oportunidad y derecho de defensa. Pero para que haya un derecho de defensa tiene que haber una privación de libertad o al menos de algunos derechos. Pero el primero que todo, los derechos y esta libertad deben nacer. Y es el artículo 17 de la Constitución española la que publica y reconoce estos derechos. Reconoce el derecho a la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos españoles y los residentes también en España. Habla de la detención preventiva, que debe tener un periodo de duración lógico y sobre todo anuncia que nadie debe ser detenido ilegalmente. Y el artículo 24, que es el artículo fundamental en cuanto a derechos de la Constitución española, y sería injusto no decir que es el artículo del que abusamos los abogados, porque es el que nos da la oportunidad la herramienta casacional de tirar de él para demostrar que se han sido violados los derechos y mediados los intereses de nuestros representados durante un proceso penal, civil, de cualquier índole. Este es el llamado derecho de la tutela jurídica efectiva, o sea, del derecho de ir ante un juez a reclamar lo que creemos legítimo y que se haga con apego a la ley, que tener igualdad de oportunidades que el resto de los ciudadanos. Por eso es tan importante este artículo 24. Este propio artículo reconoce el derecho a la defensa y a la asistencia de un letrado, pero arriesga más, no solo
anuncia esta oportunidad y esta que es una necesidad, sino que también habla de que por igual debemos tener acceso a los medios de prueba para intentar validar el derecho que queremos reclamar, y hace un hincapié fundamental también en cuanto a la presunción de inocencia. Y el último de los artículos de la Constitución española que es interesante para el debate puesto en cuestión es el llamado artículo 119. Este artículo habla ya de constitucionalmente, anuncia una justicia gratuita y le pone un pero que es lógico, porque no se puede abusar de los derechos. Y es que dice que eso es un derecho, la justicia gratuita es un derecho que tienen todos los ciudadanos, pero ha de demostrarse que no hay suficiencia de recursos económicos para contratar un abogado o acceder por los cauces normales a la justicia ordinaria. Esto es constitucionalmente, pero procesalmente, esto ya mi compañero Vladimir lo ha dicho, está la ley de enjuiciamiento criminal, una ley que fue hace épocas trasladada a Cuba, y los cuerpos legislativos cubanos son copias en gran medida de esta ley. Es lo que existía, se ha modificado en el tiempo, pero en esencia cuando se publicó también después se hizo un cuerpo legislativo dirigido a las excolonias, y es por eso que tiene tanta similitud. Pero bueno, eso es algo histórico, algo anecdótico, algo que no es en definitiva lo fundamental que nos interesa en este debate. La ley, el enjuiciamiento criminal española, que tuvo una modificación importantísima con la ley 13 de 2015, de 5 de octubre, que la modificación tiene dos cuestiones importantes. Las dos cuestiones importantes que tiene es que habla de más derechos para el procesado y también limita más derechos para el procesado y limita actuaciones de los órganos de instrucción. Eso es por un lado. Y por el otro lado, que lo que hace es demostrar la importancia de este marco enmarcado político que es la Comunidad Europea, que a pesar de que es la unión de países sin fronteras, pero sí con territorios que están delimitados y territorios que sigue teniendo validez el derecho nacional, y con independencia de que haya normas de obligatorio cumplimiento en el derecho comunitario. Y es así que en algunas de ellas, ya que le estoy diciendo que son de obligatorio cumplimiento, es el caso de la directiva de la Comunidad Europea, la 213-48 de la Unión Europea, de fecha 22 de octubre de 2013, en la que se orienta y se dispone a los países miembros de la Comunidad Europea que reformen sus códigos procesales, buscando agilidad, buscando modernidad y buscando garantizar mayores derechos a los futuros procesados, y limitando el uso de las herramientas procesales de los actores que en el ejercicio de sus labores, llámese juez de instrucción, llámese fiscal, llámese perito, la figura interviniente que fuere, que deja señalar marcadas determinadas limitaciones para ese derecho. Por poner un ejemplo, esta modificación habla cuando se autoriza la vigilancia de un ser humano por videoconferencia, por las vías que fuera, o a través de la policía secreta su acercamiento, solamente será válido lo que se logre sobre el objeto del que estaba bajo vigilancia. Si lo están vigilando por comprar frijoles y descubren que tenía frijol y maíz, solamente puede ser procesado por los frijoles. Lo digo así para aterrizar y utilizar los términos más cubanos. Ya después profundizaré un poquito más sobre ese tema. Este artículo, la ley procesal española, la ley de enjuiciamiento criminal, es interesante porque yo le llamo así, tiene 13 mandamientos, o sea, tiene mandamientos donde se recogen unos derechos tasados, derechos que son inviolables: el derecho a guardar silencio de los investigados, el derecho a no declarar en su contra, a declararse culpable, el derecho a asignar abogados, que es el tercero de los derechos, derecho a acceder a los elementos de prueba existentes, el derecho
a informar a un familiar. En caso de ser extranjero, tiene derecho a ser asistido de inmediato por la persona consular de su embajada, y también el derecho a comunicarse telefónicamente, que después explicaré a qué se refiere con esto, que parecería una contradicción con el derecho a informar a un familiar. Y también y el derecho a ser asistido por un intérprete y a ser reconocido por un médico forense, y en el caso de que el detenido sea un menor de edad, el derecho a de inmediato dar comunicación a la Fiscalía de Menores, que es la que se encargará de seguir los cauces de este. Les decía ahorita que en la modificación realizada a la ley de enjuiciamiento criminal por la ley 13/2015 de 5 de octubre, lo que se logró para la ley procesal española fue más derecho. Más derecho a la información al detenido, se logró como gran victoria el derecho a la asistencia letrada desde el inicio del proceso. Es el actual artículo 118 de la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, por la estructura de la ley procesal española, la policía puede tener una persona y la policía tiene 72 horas hasta ponerlo en manos de juez de instrucción. Ahora, con esta modificación, el ciudadano, desde que es detenido, tiene derecho a tener a su lado a un abogado designado por él o a reclamar uno de oficio. Después explicaré cómo funciona el turno de oficio para garantizar este derecho. Y es importante porque ya no estará solo, ya estará siempre acompañado, y con esto se logró garantizar los derechos de defensa de los detenidos. Y también mayores, el cuarto de los elementos de este más derecho que estoy repitiendo yo, son las mayores garantías en la forma de detención. Ahora el procesado no solo tiene derecho a reclamar a tener consigo un abogado, sino que también él puede oponerse y establecer recursos o pedir explicación contra esa detención. Con esa privación de su derecho fundamental, es el derecho a la libertad, él tiene la oportunidad de reclamar e intentar contradecir ese intento de detención por privación de sus derechos. Decía ahorita que también está reconocido el derecho a la defensa, que está reconocido el derecho a comunicarse con un familiar, y como novedad también tiene el derecho a hacer una llamada a cualquier persona. Esto no es tan libre, tiene un control porque es delante de un funcionario, por lógica, porque si se está persiguiendo un delito, se podría intentar esta persona que ser encubierto en los elementos del delito. ¿Por qué se hace esto? Porque puede que el detenido pertenezca a determinada denominación religiosa y quiere llamar al párroco, quiere llamar si es un bautista, así, testigo de Jehová, de la cristiana, o un amigo que es con la persona que comparte las aventuras en vida, lo que fuera. Y entonces esa oportunidad se le da, que es un nuevo derecho reconocido y muy interesante porque se convirtieron en tres nuevas oportunidades, o algunas repetidas, pero tres oportunidades esenciales. El derecho a la defensa, a pedir que la acompañe, derecho a avisarle a un familiar, comunicarse con él, y derecho a esa llamada, que puede ser hasta un extraño, con ninguna vinculación con el proceso. Es algo interesante, es una novedad que tiene la ley procesal española, y en sentido general los cuerpos legislativos de los países miembros de la Comunidad Europea. La segunda pregunta, está sujeto el país, en este caso España, en concreto a leyes, tratados multilaterales, regionales y supranacionales en cuanto al proceso penal. La respuesta es sí. Sí, y con las peculiaridades de un país que es parte de un bloque territorial que se conoce como la Comunidad Europea. España tiene firmado tratados con determinados países como país, y la Unión Europea como bloque. Por citar un ejemplo, con los Estados Unidos hay tratados, hay dos firmados. El segundo fue de Nueva York, sobre persecución del delito, sobre toma de declaración, sobre traslado de personas a un país u otro por reclamación de determinados hechos delictivos. Y hay unas normas también que rigen a nivel de la Comunidad Europea
específicamente cómo actuar. Hay un protocolo de actuación ante determinados hechos delictivos y algo que decía, contestaba en la primera de mis preguntas: respeto siempre al derecho nacional, respeto siempre al territorio, con independencia de que no existan fronteras. Cada país tiene un territorio marcado, esto se respeta. Se habla de un territorio Schengen, que es el territorio de todos los países firmantes de los tratados que dieron lugar al territorio Schengen, la llamada Comunidad Europea, con una dirección política, una dirección legislativa también, pero lo importante es que nada sustituye al derecho personal de cada país y por ende de sus conciudadanos. Ahí te pongo un segundo ejemplo. También existe un tratado firmado con Japón que es interesante porque es muy específico, determinadas cosas se convenian, pero otras no. Es llamativo del tratado con Japón que la extradición no está recogida. O sea, Japón en ese particular no aceptó la firma y se respetó esto. Pero ya les comenté anteriormente que mi colega Vladimir de Valencia iba a tocar los temas más didácticos, más docentes, por decirlo de alguna manera. Yo iré a un ejemplo. Es conocido, ahí España tiene algún que otro conflicto territorial. En algunas, España como su estructura está dividido en provincias y comunidades autónomas. Hay un hecho en específico del presidente de una comunidad autónoma, la de Cataluña, Carlos Puigdemont. Hizo determinados hechos que fueron encausados en la Audiencia Nacional. Se abrió expediente de investigar, se nombró un juez instructor, y esta persona, como se marchó de España y ha estado más de un país de la Comunidad Europea, se libró una orden de detención a nivel de Europa y en esta orden se explicaba los motivos por que debería ser detenido y puesto a disposición de la justicia española. Pero sucede un hecho interesante. Esta orden, primero, adolecía de determinados defectos procesales, no estaba traducida a todos los idiomas de la Comunidad Europea, y esto fue un motivo para el retraso de la ejecución. Y el segundo, ya les decía, que la Comunidad Europea lo que ha buscado con las modificaciones más derechos para los procesados o presuntos imputados posteriormente, se convoca a una vista. Pero procesalmente España comete un error desde el punto de vista del juez que resolvió el asunto, que ya les adelanto que fue en contra de España. España estaba persiguiendo a esta persona por un delito de rebelión. Y aunque también en otros encausados se hablaba de un delito de sedición, pero la rebelión no está recogido como figura delictiva en el Código alemán. Este juez, al escuchar las partes, no accedió a la orden y remisión de esta persona como procesado a España, porque este no era un delito. Entonces, como en el marco jurídico de la jurisdicción de este juez no es un delito, él no se consideró competente para pronunciarse, y entonces no favoreció la solicitud del juez español. Esto, si bien a nivel de la diplomacia que creó determinados conflictos, lo cierto es que a nivel del derecho fue una victoria para la legalidad. Yo creo que, con independencia de que queden impunes algunos hechos delictivos, lo importante es la legalidad, porque eso es seguridad. Cuando hay seguridad jurídica, hay felicidad ciudadana. La tercera pregunta es la más procesal de todas. Es una pregunta interesantísima, que nos piden explicación sobre los órganos que ejecutan y controlan la fase preparatoria, o como se denomine. Dice la pregunta, la fase inicial del proceso penal, o la fase, yo creo que nunca mejor dicho, fase preparatoria. Con independencia que la tendencia en las modificaciones de la legislación española en los últimos años nos lleva a parecernos lo que existe en Cuba, con un proceso investigativo puramente acusatorio, hay una tendencia a la mayor relevancia para la figura del fiscal. Es un actor principal. Lo cierto es que el modelo español, y yo creo que es interesante, al menos a mí me gusta,
es un proceso de fase inicial judicializado. Es un juez de instrucción, la figura fundamental que lleva, dirige y organiza y acumula todos los medios de prueba o no de un proceso en el que hay una persona, ojo con esto, investigada. Investigada porque en definitiva aquí no hablaremos de acusación hasta tanto terminado el proceso, este momento procesal de investigación se ha culminado, hasta tanto un fiscal no se alce con una acusación contra esta persona, no podemos hablar entonces de imputado ni acusado, como algunos hablan algunos otros modelos procesales. Y lo interesante del proceso español, que por eso les decía que cada vez se va acercando más al proceso del sistema acusatorio, es que desde el inicio, por mandato de la ley, desde el inicio, desde que comienza un proceso investigativo contra alguna persona, la figura de fiscal, autoridad independiente, nombrada por el Estado, el fiscal, por eso se habla de ministerio fiscal, es algo que nombra el gobierno, presidente del gobierno, lo anuncia y lo autoriza el jefe del Estado, en el caso de España. Es alguien que acompañará al juez de instrucción durante todo el proceso. Por una razón, entre las misiones de la Fiscalía está velar por la legalidad. En el modelo cubano, la Fiscalía tiene tres misiones. La de controlar procesalmente la instrucción, que está en manos del cuerpo de instructores policiales. La legalidad también es pero a diferencia de España, en Cuba la Fiscalía también asume las quejas y peticiones. Es decir, en España existe una figura, a diferencia de Cuba, que se encarga de las quejas y peticiones, que es interesante hasta por su nombre, es el llamado defensor del pueblo, a quien se puede, por los conductos que fueren, enviar peticiones, quejas y reclamaciones, y paralelamente a todo proceso puede intentar investigar si algo no lleva a los cauces correctos y se pronuncia con decisión ejecutiva. Ya les decía que el juez de instrucción tiene la misión de procesalmente preparar todo el proceso para lo que pudiera ser o no una acusación. Lo interesante como principio y está en el espíritu del juez de instrucción, ya les hablo desde la práctica. Acá los jueces de instrucción, uno se percata que no están buscando probar un delito, sino acumular hechos o oportunidades procesales que pudieran dar no solo a la comisión de un delito, sino a demostrar que no vale la pena establecer una acusación contra una persona. O sea, también les interesa esclarecer que inocencia. O sea, por eso es que no necesariamente yo veo la presencia del sistema acusatorio puramente en la legislación ni en el sentido cotidiano en el ejercicio de su trabajo de los jueces aquí en España. Y el artículo 303 ya recoge la figura del juez de instrucción y las funciones que tiene, de la ley de enjuiciamiento criminal, siempre les estaré diciendo. Esto sucede el artículo 303 también, y así, no voy a abordar tanto en teoría. Y la figura del fiscal, que les decía, que el propio artículo 303, y se los voy a leer, dice, en su párrafo segundo, ofrece dos alternativas al fiscal para desplegar su función de inspección, o bien se ejerza constituyéndose el fiscal al lado del juez instructor, o bien por medio de testimonios de relación suficientemente expresivos que les remitan al juez instructor. O sea, el fiscal es el mayor interesado, es el fiscal a quien le toca mantener el impulso procesal ante toda investigación. En España se da algo interesante, que no solo está la presencia del juez de instrucción y del fiscal como figura encargada en última instancia de establecer la acusación, está también la figura de la acusación particular, no para delitos específicos como es el caso de Cuba, aunque tenga otro nombre. Aquí un tercero civil afectado o una víctima se puede personar como abogado y el abogado ejercer la función de
de acusación particular, y cuando se hable el proceso a trámite de conclusiones, realiza también conclusiones acusatorias, y este abogado se encarga de ejercer la defensa, esta vez como acusación, de esa víctima o afectado, o tercero afectado. Es algo interesante, algo que funciona. Existe también, aunque como colaborador, la figura de la policía judicial. La policía judicial que lleva sus expedientes investigativos, que son un apoyo del juez en todos los elementos de la instrucción, y está presente, al igual que está la presencia de los peritos, todas las figuras de la instrucción que se recogen en la ley procesal cubana, también de alguna manera están en la ley española. Les decía de inicio que este juez de instrucción, o si no se lo decía, se lo digo ahora, está totalmente separado del juez que ejecutaría. Posteriormente haría de juez que celebra la vista de juicio oral si finalmente los hechos instruidos tuvieron mérito para una acusación, y el fiscal así hizo conclusiones acusatorias contra la persona que en su momento era investigado. Aquí lo interesante es que no hay ninguna vinculación entre estos dos jueces, y lo más interesante es que no solo es que lo diga la ley, es que se nota en cómo los jueces que celebran los juicios se encargan de celebrar un juicio sobre las pruebas que le han puesto sobre la mesa en este expediente, o las pruebas que fueron propuestas en las conclusiones que las provisionales que las partes hicieron en su momento procesal oportuno. Y es solo sobre la base de lo que se practica en el acto de juicio oral en que se podrá, veremos dictar una sentencia condenatoria o no. Les voy a decir un ejemplo para que vean hasta qué punto es interesante y hasta qué punto ciertamente están desprendidos los jueces. Yo tuve un asunto en que yo defendí a una persona que en su contra iba el fiscal, iban 5 acusaciones particulares, iba un ayuntamiento, casualmente iba un abogado también, bueno, así, eran 5 acusaciones, el fiscal y 4 acusaciones particulares contra él. Se celebró el juicio, le pedían X años, y resulta por un delito estos informáticos de revelación de secretos, resulta absuelto en la vista de juicio oral. Las otras partes apelan por un defecto procesal. El juez de apelación consideró que era necesario repetir el juicio y devolvió las actuaciones hasta el momento del juicio oral. Por suerte, porque era un expediente de 3 años y tanto de la investigación. Y entonces se decide, por reparto, se le entrega esto es Canarias, ya les dije, y bueno, un juez de otra isla, era una isla X, de otra isla que no vale la pena mencionar, no viene al caso mencionar cuál isla. Esta jueza, una dama en cuestión, se presionó, señalan la vista de juicio oral, la secretaria se encargó, y cuando va a comenzar la nueva vista de juicio oral, hay un detalle que muy interesante. Todas las partes, la ley permite en un momento procesal proponer pruebas en ese momento o algunos nuevos elementos en base a una justificación. Yo propuse algunas pruebas, las demás partes también, y la jueza toma una decisión. Ella, cuando todos aportamos las pruebas, ella tenía que pronunciarse y ha dicho, voy a aceptar todas las pruebas porque esta causa no la conozco. Espero que se celebre el juicio y después me voy a estudiar el expediente, y sobre la base del estudio del expediente y la prueba que se practique en el acto de juicio oral, yo me pronunciaré sin ningún vicio. Y así lo hizo, tuvo una sentencia interesante, en un 90% me favoreció, no en el 100% en esta segunda vez, ahora estamos en apelación, pero eso da la idea de la tranquilidad ciudadana que pueden tener. O sea, que el nuevo juez no tuvo ningún vicio ni por asombro, todo lo contrario, realmente es algo interesante y digno de mencionar en este asunto. La cuarta pregunta, que es en mi opinión, creo que lo más importante de este panel, porque es la oportunidad de trasladar experiencias para el futuro legislativo en Cuba, dada el cambio en la Constitución y la presencia del abogado
desde los inicios en un proceso judicial penal contra cualquier ser humano. La pregunta dice, ¿desde qué momento se aplica la defensa de oficio o gratuita? ¿Cómo se organiza la defensa gratuita? Bueno, primero, a modo de provocación, los voy a invitar a un enfrentamiento y trataré de explicarlo. Defensa de oficio frente a justicia gratuita. Y es muy sencillo. La defensa de oficio se refiere específicamente al derecho penal. La defensa de oficio es la garantía constitucional que antes les hablé, que tiene todo ser humano una vez que contra ese inicia un proceso judicial, para tener desde el minuto cero a su lado un abogado, quien lo acompañará durante todo el proceso de investigación y posteriormente durante la celebración o no de la vista de juicio oral. Hay una necesidad administrativa, organizativa de esto. O sea, el Ministerio de Justicia como administración es el ministerio que les tocaría desarrollar de manera organizativa esta labor para con sus administrados, en este caso los ciudadanos. Y esta obligación la tiene garantizando una partida económica en sus presupuestos para después, de alguna manera, cumplir con el pago del trabajo que realizarán los abogados de los colegios en cada provincia, en una labor de oficio. Que, ojo, no quiere decir que lo hagan por el pago que van a recibir. Para todos los abogados en cualquier provincia es un honor trabajar el oficio. Es la máxima expresión de la abogacía, y me atrevo a decirlo así, partiendo de la experiencia de conversar con esto. Hay que ver cómo cada fin de semana está organizado la guardia, cómo hay una localización de abogados, cómo, a pesar de que hay tribunales especializados, el oficio, lejos de contradecir esa organización, lo que ha hecho es acomodar su estructura a la manera organizativa que han planteado determinados tribunales. Y todo esto que tiene que ver con el oficio está perfectamente aprobado, está legislado y aprobado en el decreto ley 62 del 2008, está en la ley 1 del año 1997, del 10 de enero, la orden ministerial, y que es la más importante, 3 del 97, y la orden de 11 de junio del 2001. Esta orden ministerial deja tasativamente reglamentado cómo se accede al oficio. Primero, hay que ser abogado colegiado, el primer requisito. Segundo requisito, tener en ejercicio 3 años mínimo. Y tercer requisito, haber pasado la escuela de prácticas judiciales o el máster de acceso a la abogacía. Solo si se cumplen esos 3 requisitos se puede acceder al equipo de oficio. Eso garantiza calidad en el servicio. Eso garantiza que esta persona con menor capacidad económica o con imposibilidad de nombrarse un abogado a su elección, tenga a su lado un abogado con experiencia, un abogado capaz de garantizar y defender sus derechos desde el inicio del proceso. Esto es muy interesante y les anunciaba la contradicción a modo de provocación entre abogado de oficio y defensa gratuita. La defensa gratuita es todavía más extensa, o sea, no solo es el derecho penal, va el derecho civil, derecho administrativo, a todas las materias de derecho. Aquella persona que económicamente demuestre que no está en condiciones de pagarse un abogado y tenga la necesidad de constitucionalmente recibir ese respaldo que le reconoce la ley, entonces ahí organizativamente existe una estructura en la que participa el colegio de abogados, donde económicamente, si se demuestra que la persona gana mensualmente cantidades monetarias por debajo del IPREN, y que ahora explicaré lo que es le explicaré lo que es el IPREN como medidor económico, entonces perfectamente se le asume su defensa en ese proceso por un abogado del colegio de la provincia cumpliendo los requisitos que antes anuncié. Les pongo un ejemplo. El salario mínimo interprofesional, el salario mínimo de una persona en España en el año 2020 son 950 euros. Y el IPREN, el año 2020, habla de 548. O sea, la persona que gane menos de 548 o hasta 548 euros mensuales tiene derecho a acceder a
al abogado, a la justicia gratuita, en un proceso de divorcio, en un proceso de reclamaciones de cantidad, un proceso administrativo, el que fuere. Pero no solo lo vean de manera individual. Si la persona pudiera ganar los 950 euros de los que estamos hablando, pero si su núcleo familiar, cuando ustedes distribuyen esa cantidad, no alcanza para cubrir todas sus necesidades vitales, entonces también podrá solicitar y tendrá el derecho y el acceso a la justicia gratuita. Esto, como me tocan las anécdotas, le voy a trasladar una segunda opinión sobre este particular. Estamos en España en una sociedad de mercado, una sociedad de libre competencia, y cualquiera pudiera pensar, ¿y por qué los abogados de colegiados son los que tienen el derecho, la única oportunidad de participar en la defensa de oficio? Esto ha ocurrido en España en 2 ocasiones. Algunos actores han querido participar en este mercado, por llamarlo de alguna manera, y la respuesta del Tribunal Supremo ha sido muy tajante y lógica en ciencia del derecho. Ha dicho que si bien los abogados en el ejercicio de sus profesiones participan en competencia de mercado, en la función de abogados de oficio no compiten entre sí. Y esa es una gran verdad. Los abogados en el oficio participan desde el honor, desde la necesidad de alguna manera darle el conocimiento que hemos adquirido en el ejercicio de las profesiones a esas personas más necesitadas. Ese es un principio altruista, que es la razón por la que los abogados vienen al oficio, vienen a ayudar, vienen a colaborar, vienen a brindar sus conocimientos a los más necesitados.